demos inicio a nuestro culto de adoración. Dice en el Salmo 99: Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Vamos a orar. Padre Celestial, estamos delante de ti un domingo más para adorarte, para darte las gracias por lo bueno que eres con nosotros. Queremos reconocer tu amor, tu bondad, tu santidad, Señor, tu fidelidad. Queremos adorarte y honrarte, Señor, no solo en este momento, sino todos los días de nuestras vidas. Recibe este culto, Señor, en adoración. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice en el Salmo 28: Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Vamos ahora a orar dándole gracias por sus bendiciones.
y por cada una de nuestras peticiones que han sido contestadas hasta este día. Oremos. Nuestro buen Dios, queremos darte las gracias por cada una de tus bondades en nuestras vidas, por tus cuidados, por tu fortaleza, por tu sostén. Queremos darte las gracias porque eres nuestro pronto auxilio y porque sabemos que si confiamos en ti, tú siempre nos darás la mejor respuesta a nuestra vida. Gracias, Señor, porque podemos acudir en cualquier tempestad, en cualquier situación. Queremos agradecerte ese amor incondicional y también reconocer tu poder y tu grandeza. Gracias, Padre Celestial. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a leer en el Evangelio de Marcos, capítulo 15, de los versículos 37 al 47. Marcos 15, del 37 al 47. Dice: Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto.
e informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Escuchemos el mensaje de esta mañana. ¿Qué tal, hermanos? El Señor les bendiga en este domingo 28 de marzo, todavía en casa. Dios les bendiga y les guarde. Vamos a tomar nuestras Biblias y decir nuestra proclama, que dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Por lo tanto, la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir, es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nada me impedirá hacerla parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Amén, hermanos. Seguimos en nuestra serie, ya a punto de terminar. Vamos a terminar el capítulo 15 el día de hoy y con el favor de Dios estaremos viendo el próximo domingo, domingo resurrección, el capítulo 16, precisamente que habla de la resurrección de Cristo. Bendito sea el Señor. Bien, Marcos 1:17, que es nuestro lema en toda esta aventura, en este viaje por el libro de Marcos, nos dice: y Jesús les dijo: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Un texto muy profundo, muy significativo, que nos invita a ir todos los días en pos de Jesús, con un propósito que el Señor quiere que seamos pescadores de hombres. Bien, hermanos, vámonos a la palabra de Dios. Busquemos ahí en Marcos 15, versículos 37 al 47. Pero antes vamos a orar, antes de dar principio al mensaje en este domingo. Dice, vamos a orar. Señor, nuestro buen Dios y Padre, te damos muchas gracias, Padre, porque nos permites en este momento meditar en tu palabra. Gracias, Señor, porque al hacerlo nos disponemos a escuchar tu voz, Señor. Te ruego, Padre, que de mis labios no salga pensamiento humano, sino que tu Espíritu Santo nos conduzca a través de tu palabra y nos lleve a la reflexión y al buen entendimiento de la misma, Señor. Sé nuestro guía. Danos sabiduría, Señor, para honra y gloria tuya. Bendice, Señor, en este domingo a tu pueblo reunido, que se junta, Señor, allí en cada uno de nuestros hogares para escuchar tu palabra, pero también para alabarte y darte gracias por todo lo bueno que eres para con nosotros. Gracias te damos en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Bien, hermanos, Marcos 15, versículos 37 al 47. El título de sermón en este domingo es: Jesús murió y fue sepultado. ¿Qué sucedió? Jesús murió y fue sepultado. ¿Qué fue lo que sucedió? La semana pasada, mis hermanos, nuestro sermón anterior, nos quedamos en la escena de la cruz, cuando Jesús, dando un fuerte grito, murió y el centurión creyó diciendo: verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios. Hermanos, el Señor entregó su espíritu y nos da un importante dato allá en Juan 19:30. Dice la palabra: consumado es. Y entonces inclinó el rostro
y murió. Él no podría haber muerto antes de haber consumado su obra redentora. Él entregó su espíritu y solo así, con eso, consumar, finiquitar su obra de salvación. Le damos gracias al Señor porque Él consumó, realizó la salvación. Jesús no murió porque los órganos de su cuerpo se negaran a continuar funcionando, porque Él sufrió la muerte, no sufrió una muerte ordinaria, como los crucificados. Jesús sufrió castigo y tortura extraordinarios, extremos, por lo que quien, ya agotado y totalmente debilitado, habría sido incapaz de hablar. Hermanos, la verdad es que Jesús entregó su espíritu de una forma voluntaria y en el momento, en el instante preciso y exacto. Y aquel fuerte grito, que no fue un gemido de un moribundo, sino un grito de victoria, de triunfo sobre el pecado. Y victoria tremenda sobre toda la creación, sobre todas las fuerzas del mal. Colosenses capítulo 2, versículo 13, nos dice la Escritura: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándolo en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso dice la palabra del Señor, hermanos. Por lo que, estimado amigo, aquel triunfo es en favor de todos aquellos que por la fe reconozcan a Jesús como su Salvador. Hermanos, hemos afirmado que su muerte no se debió a una falla de su organismo, lo cual nos indica que Él, por supuesto, murió de una manera diferente a la de los otros seres humanos crucificados. Y hemos subrayado que en el momento de su muerte, el velo se rasgó. El velo nos habla de la humanidad de Cristo Jesús. Por lo que, en primer lugar, veamos el velo como símbolo de la humanidad de Cristo. En primer lugar, el velo como símbolo de la humanidad de Cristo. Dice la palabra allá en el versículo 38 de Marcos 15. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Mis hermanos, esto contiene un mensaje muy importante. Es que la humanidad de Cristo o la vida de Cristo nos excluye de la presencia de Dios. ¿Cómo es eso? Su vida impecable revela cuán pecaminosos somos nosotros. Cuán pecaminosa es nuestra vida comparada con la de Cristo. Por lo que en el instante de morir, el velo fue rasgado, dice la Escritura. Fue su muerte la que nos lleva a la presencia de Dios. Nos da la libertad de entrar a la misma presencia del Dios Todopoderoso. Pero eso es indudable, que su vida, la vida de Jesús, santa y perfecta, nos muestra cuán pecadores somos. Al compararnos con Jesús, mi querido hermano, no hay forma de comparar su santidad y su perfección con nuestra naturaleza pecaminosa. Por lo que hoy el pasaje bíblico de hoy continúa Marcos presentándonos la acción, relatándonos un importante evento y las reacciones que se produjeron. Versículo 38 de Marcos 15 nos dice el texto: entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Ya dijimos que el Señor no murió porque los órganos de su cuerpo se negasen a continuar funcionando. Él entregó su espíritu voluntariamente y en el mismo instante exacto que debería haber ocurrido.
cuando el velo o cortina que separaba al lugar santo del lugar santísimo se rasgó. El hecho fue evidente, presenciado por muchos sacerdotes que estaban en el templo. Se rasgó de arriba abajo, indicando que esta fue una acción de Dios, directamente de Dios. Las 3 de la tarde era la hora del sacrificio y en ese preciso momento estaban sirviendo en el templo y los que vieron debió haberles producido algún efecto. No era normal, era algo extraordinario. La rasgadura era una señal de que la muerte de Jesús daba fin a la necesidad de los repetidos sacrificios por el pecado. Y habría un camino nuevo y vivo de acceso libre y directo al Dios Todopoderoso. Vayamos allá a la carta de Hebreos, capítulo 10, versículo 19 y 20. Dice la palabra al texto: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Más tarde, en el libro de los Hechos, vemos que muchos sacerdotes conocieron a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Dice el libro de los Hechos allá, el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 6, versículo 7. Al texto dice: y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. Y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Este pasaje nos confirma la actitud de aquellos sacerdotes, por lo que nos da a pensar para creer que algunos de ellos están oficiando en el templo en el día de la crucifixión. El hecho de que en el mismo instante en que el Señor entregó su espíritu fuera el momento en que el velo del templo se rasgó en dos, indica que de ninguna manera aquello ocurrió accidentalmente. Estos dos acontecimientos fueron especialmente relatados juntos, inspirados por el Espíritu de Dios, para que quedara evidencia de este hecho. Es por eso de la reacción del centurión que estaba frente a Jesús, que nos dice el versículo 39, viendo el centurión que estaba frente a él, la manera que expiró, dijo: en verdad este hombre era hijo de Dios. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Esta fue la confesión de fe de aquel centurión, que expresó lo más lejos que pudo llegar en el contenido de su fe, en su conocimiento en ese momento. No podía haber dicho algo que revelase más su fe que lo que dijo. Reconoció que Jesús era el Hijo de Dios. Reconoció quién era Jesús e indudablemente lo que Jesús estaba haciendo. No creo que el centurión conociera mucho de la Escritura ni mucho de teología, pero supo lo suficiente como para ocupar su lugar bajo la cruz de Cristo. Y eso es todo lo que siempre ha pedido a cualquier pecador que se haga nuestro Señor. Él nos pide que vengamos a Él con fe. Y eso es lo que aquel hombre estaba haciendo. Ese centurión reconoció quién era Jesús. Recordemos que era un romano pagano, que tenía el trabajo más cruel de crucificar a otros hombres. Seguramente al ver la muerte de Jesús se sensibilizó ese corazón de piedra y el Espíritu Santo lo transformó en un corazón de carne, tan humano como espiritualmente, y creyó en su corazón. Confesó que Jesús era el Hijo de Dios. Por lo que ahora vemos a aquellos que sí conocían a Jesús. Hermanos, este centurión no conocía de Jesús, incluso fue el que lo crucificó, el que clavó esos clavos, el que se burló de él. Pero ahí, a la hora de que el Señor clamó a gran voz y dijo: consumado es, en tus manos encomiendo mi espíritu, él se dio cuenta de quién era Jesús
¿Y qué estaba haciendo Jesús? Abre tu corazón y date cuenta que Jesús murió por ti para darte salvación y vida eterna. En segundo lugar, veamos lo que sucedió cuando Jesús murió y fue sepultado. En segundo lugar, veamos los verdaderos testigos de Jesús en su muerte y sepultura. ¿Qué sucedió ahí en la cruz del Calvario? Marcos 15, del 41 al 42. Ahora el escritor sagrado Marcos nos habla de ciertas mujeres que estaban presentes. Leamos los versículos 40 y 41 de Marcos, que nos dice el texto. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor, y de José, y de Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea, le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Por cierto, es interesante observar que este grupo de mujeres que permanecieron hasta el último momento de la crucifixión de Jesús, se nos menciona a María Magdalena, María la madre de Jacobo, y de José y de Salomé. Nos menciona a María, no nos la menciona, ¿verdad? María la madre de Jesús, porque ya se había retirado con Juan, ¿se recuerdan? Allí en el Evangelio de Juan capítulo 19, verso 26 al 27, cuando junto a la cruz Jesús le dijo a María, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en casa. María no estaba en ese grupo de mujeres que estaban a lo lejos contemplando el sacrificio del Señor Jesús. Hermanos, este grupo de mujeres fueron testigos presenciales de su muerte, pero más tarde serían las primeras testigos de la resurrección de Cristo. Serían las primeras en llegar a la tumba. Aquí se nos dice que miraban la escena de lejos. Ellas fueron las que permanecieron fieles hasta el final, no importando lo adverso de ese momento, lo confuso y doloroso. Ver lo que estaba sucediendo les partía el corazón, pero aún ahí estaban mostrando su confianza y fe a Jesús en ese entonces crucificado y siendo muerto. Mientras que en aquellos momentos sus discípulos y apóstoles se habían dispersado. Pero hermanos, el relato nos dice que había también otras mujeres de las cuales aquí su nombre no se menciona, aunque se indica que muchas otras mujeres habían subido con él desde Jerusalén. Nos dice la palabra, fieles testigos, porque habían experimentado en sus propias vidas una nueva vida en Cristo. Hermanos, el actuar de Jesús en sus vidas fue de gran bendición para ellas. Una bendición que no podían de callar, no podían de dejar de pensar en su Señor. ¿Cómo olvidar? Dice la palabra allá en Lucas 8, 2 y 3. Habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades como María, que se llamaba Magdalena, de la que Jesús había sacado 7 demonios. ¿Qué decir de Juana, mujer pudiente, esposa de Chuza, hombre cercano a Herodes? Dice la palabra, era intendente de Herodes. Y Susana, y otras muchas que le servían gustosamente, agradeciendo a Dios de su bendición. Lucas 8, 2 y 3 nos habla de estas mujeres de hermoso corazón, un corazón agradecido, un corazón genuino, amante de su Señor. Me pregunto, ¿es nuestra fe como la de estas mujeres? Para no importar la prueba, el tamaño de prueba por lo que atraviesen, o lo negro o incierto que sea el futuro que
que están por vislumbrar? ¿Qué tan sólida es tu fe? Déjame decirte que solo cuando has nacido de nuevo, cuando tú has entregado tu corazón genuinamente a Jesús y le haces tu Señor y Salvador, crea en ti convicción. Es posible transitar con triunfo sobre valle de sombra o de muerte, pues estamos confiando plenamente en la fidelidad de Dios. Sí, mis amados hermanos y hermanas, la fidelidad de Dios, de nuestro Dios, es a prueba de todo, incluso la muerte. Él no cambia, Él permanece fiel. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 13, dice, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Jesús les enseñaba a sus discípulos y les decía que el Hijo del Hombre sería entregado en manos de hombres y le matarían, pero después de muerto resucitaría al tercer día. Marcos 9:31. Jesús en varias ocasiones les dijo que sería muerto y resucitaría. Mateo 16:21, Marcos 8:31, Lucas 9:22, Lucas 9:43 al 45, Juan 12:27-36. El Señor Jesús les decía que era necesario que padeciera muchas cosas y que fuera desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que fuera muerto y que resucitaría al tercer día. Siguen vigentes los verdaderos testigos de Jesús, de su muerte y su resurrección, y los que lo identifican como su Señor y Salvador. Es la evidencia de su nacimiento nuevo en Cristo, al creer y recibir a Jesús como Señor y Salvador. Es la evidencia de todo hijo de Dios. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por lo que damos gracias a Dios por el privilegio que nos da de ser hechos sus hijos, desde el momento en que le recibimos y creemos en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Nos da, dice la Escritura, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Como dice la Escritura, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por lo que vivamos sirviendo y siguiendo al Señor, que vive y reina por siempre. Consideremos en tercer lugar lo que sucedió cuando Jesús murió y fue sepultado. Marcos 15, 42 al 44. Dice el texto la palabra de Dios. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto e informado por el centurión, dio el cuerpo a José. Aquí hay un detalle interesante, mis amados hermanos. José de Arimatea era un seguidor de Jesús poco conocido. De hecho, él estuvo encargado de su sepultura, como lo podemos ver en los evangelios, y tuvo el valor suficiente como para identificarse públicamente ante Pilato. Según Lucas 23, 51 y 52, era un miembro del Sanedrín que no había estado de acuerdo con la postura y acciones de ese tribunal religioso corrupto que mandó asesinar a Jesús. Él procedía de Arimatea, una de las ciudades de aquella tierra de Judá, y esperaba, dice la palabra, el reino de Dios. Creía en el Señor Jesucristo y en su regreso a la vida. Este hombre surgió como seguidor del Señor con gran valor cuando los apóstoles se hallaban dispersos, quizás escondidos y temerosos, y pidió el cuerpo de Jesús para honrarlo y sepultarlo. Se nos ha dicho que Pilato se sorprendió de que Jesús hubiera muerto tan pronto,
pero el caso de Jesús fue extraordinario, fue extremo, diferente. Fue arrestado y torturado desde el jueves por la noche, llevado ante los gobernantes muy temprano en la mañana, siguiendo siendo martirizado con toda crueldad y sadismo. Para las 9 de la mañana, mis hermanos, fue condenado y azotado. Siguieron torturándole y lo crucificaron. Para las 12 estaba desangrándose, redimiendo al mundo de pecado. En esta lucha encarnizada contra el pecado y las fuerzas del mal. Para las 3 de la tarde, con el cielo en oscuridad total, pagaba frente a Dios por nuestros pecados, entregando su espíritu, consumando su obra redentora. Consumado es. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, dice la Escritura. A las 6 de la tarde del viernes, sangre y agua brotó de su costado al ser atravesado, traspasado, comprobando efectivamente que estaba ya muerto. Eso fue la razón por la cual Pilato se sorprendió y quiso investigar el asunto especialmente. Para nosotros es importante recordar que Él entregó su espíritu cuando con gran voz dijo: consumado es, y murió el Señor. La obra de salvación por todos los hombres estaba realizada, había sido consumada, sin faltar nada. Por eso es que Cristo es nuestro suficiente Salvador. Recordemos que durante las últimas horas, en la agonía, los prisioneros que morían en la cruz se les quebraban las piernas para apresurar su muerte. Pero como Jesús ya estaba muerto, en su caso no fue necesario quebrantarle las piernas. Y eso era también cumplimiento de la profecía que se había dicho, que ningún hueso de su cuerpo sería quebrantado. Salmo 34:20. Marcos nos describe que Pilato entregó el cuerpo a José. Resulta interesante observar que en este texto se utilizan dos palabras griegas diferentes para llamar cuerpo. Cuando José de Arimatea pidió el cuerpo, equivale a la palabra griega soma. Y Pilato entregó el cuerpo, aquí equivale la palabra griega otsoma. La primera palabra, soma, habla de la personalidad total y es una palabra que expresa respeto, cuidado y ternura. La segunda palabra utilizada por Pilato, entregó el cuerpo, simplemente significa cadáver. Estas palabras establecían un punto de vista y una actitud diferente con respecto a la muerte y hacia los cuerpos de los que habían muerto. Así José usó la palabra que denotaba respeto, cuidado, ternura hacia el cuerpo de Jesús, porque él amaba a Jesús y esperaba en él. Es por eso que él quería el cuidado respetuoso del cuerpo de Jesús. Sin embargo, todo lo que Pilato hizo fue entregar un cadáver. Realmente una gran diferencia. Estimado amigo, solo el Señor Jesús puede poner en ti algo de valor. Tú y yo quizás no valemos mucho para este mundo. No significamos mucho, o quizás nada para este mundo. Pero Jesús ha pagado un precio tremendo por nuestra redención. Es decir, tú y yo y cada hombre tiene un valor muy especial para nuestro Redentor. Ha pagado un tremendo precio. A veces gemimos dentro de nuestro cuerpo cuando nos vemos en enfermedad o con diagnósticos poco alentadores. Pero para gozo nuestro, incluso nuestro cuerpo va a ser redimido. Y llegará un día
en el cual experimentaremos la redención en nuestro propio cuerpo. Por lo que gocémonos los redimidos del Señor por esta salvación tan grande, donde espíritu, alma y cuerpo gozarán ante la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo, por la eternidad. Hoy, nuestra redención ha sido llevada a cabo por Jesús, donde su preciosa sangre nos redime y limpia de todo pecado. Nuestro espíritu es vivificado por el Espíritu Santo, quien nos santifica y renueva, nos perfecciona día a día en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mientras nuestro cuerpo, vulnerable aún, un día será glorificado. Entonces el dolor, la enfermedad y la muerte no tendrán más potestad sobre nosotros, los hijos de Dios. Porque Jesucristo vive, nosotros también viviremos. Mientras tanto, vivamos ahora y por siempre confiadamente en nuestro bendito Salvador y Señor Jesucristo, quien venció a la muerte y ahora vive por siempre. Observemos, hermanos, también que Marcos nos hace referencia no hace referencia a la posición de José de Arimatea. Simplemente nos hace ver que era uno más de los que esperaban al reino. Sin embargo, Mateo llama a José un hombre rico. Lucas añade que era un varón bueno y justo, por lo que Juan nos dice que era un discípulo de Jesús. Él fue quien depositó el cuerpo delicadamente y tiernamente en un sepulcro nuevo. Solo alguien que haya acudido a la fuente de toda gracia podría haber hecho algo como lo que hizo José de Arimatea. Osadamente, dice la palabra, pero con ternura, sin más temor al que dirán y con gran amor a su Señor. Este discípulo, bajo la influencia de la divina providencia, proveyó para sepultar a Jesús, cumpliéndose una vez más la palabra profética dicha por Isaías 53, versículo 6. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Fue entonces José de Arimatea, discípulo del Señor Jesús. Leamos el versículo 46, el cual compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Mateo nos dice que a petición de los enemigos de Jesús, allá en Mateo 27:66, el acceso a la tumba fue sellado por los romanos. La roca fue custodiada por los soldados romanos. El sello imperial de Roma estaba puesto ahí para que nadie osara llevarse el cuerpo del Señor. Era prohibitivo acercarse. Dice la palabra. Pero hoy el versículo 47 nos lleva al final de este texto que hemos estado meditando en él, que dice, y María Magdalena y María la madre de José miraban para saber dónde lo ponían, dónde le habían puesto. Las mujeres fueron las únicas que quedaron allí viendo dónde le ponían, lamentándose quizás, confundidas y compungidas, pero quedándose con Jesús hasta la misma tumba. Por lo que estas mujeres nos enseñan de su gran amor y devoción, sirviendo a Jesús. Y le seguían sirviendo a su Señor, no importando cuán negro haya sido el panorama, ni lo que la vida les depararía en el futuro. La esperanza de seguir sirviendo a Jesús es lo que los mantuvo en acción hasta que el Señor la sorprendió. Sorpréndete, mi amigo. Gózate, mi hermano, mi hermana. Jesús resucitó. Jesús resucitó. Su sacrificio, muerte y sepultura fueron necesarios para la gran victoria sobre la muerte. Jesús resucitó y vive. Jesús quiere ser una realidad en la vida de todo hombre.
Por eso hoy, arrepiéntete. Ve a Jesús y pídele perdón. Oremos. Nuestro buen Dios, te damos muchas gracias, Padre, por este relato hermoso de tu Escritura, donde nos señala la crucifixión y muerte y sepultura de nuestro amado Señor. Gracias, Señor, porque tú mueves los corazones. Siempre provees, Señor, para bendición. Y lo podemos ver en cada una de nuestras vidas, Padre. Te agradecemos, Señor, porque nos has provisto esta palabra tuya que nos inspira a esperar en ti, Señor. Porque tú eres fiel. Nunca, nunca nos fallas. Gracias, mi buen Jesús, por haber sido obediente hasta muerte de cruz. Gracias porque mostraste tu amor y gran poder al resucitar, Señor. Gracias, Señor. En Cristo Jesús, tu nombre santo. Y mi buen Dios, te agradecemos todo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Hermanos, Cristo resucitó. Nos vemos el próximo sermón, donde nos gozaremos con la resurrección del Señor. Dios los bendiga. Amén.